Resumen de la Biblia del libro Oseas, parte número 2. Cuando la verdad incomoda. Capítulos 4 al 9. Introducción. Hay palabras que acarician el alma, que nos envuelven en consuelo y paz. Pero también hay palabras que incomodan, que atraviesan como una flecha directa al corazón, porque exponen aquello que preferimos ocultar. El mensaje que encontramos en los capítulos 4 al 9 del libro de Oseas. No es un susurro suave. Es un trueno que irrumpe en medio de la calma aparente. Es la voz de Dios llamando a un pueblo que se ha perdido en su propia ceguera, despertándolo de un sueño peligroso, antes de que sea demasiado tarde. Aquí, el pecado no es minimizado. La idolatría no es excusada. Y la responsabilidad no se transfiere a otros. Israel es confrontado como un pueblo que eligió apartarse. Y sus líderes, sacerdotes y profetas, son señalados como pastores que han guiado hacia el error, en lugar de conducir al redil seguro. Las imágenes que Oseas presenta son duras. Una tierra sin verdad, sin misericordia. Un pueblo que busca salvación en alianzas humanas, mientras ignora al único que puede rescatar. Pero la dureza de estas palabras no nace del odio, sino del amor de un Dios que prefiere herir para sanar, antes que dejar que la herida se pudra en silencio. En este tramo del viaje, la voz divina no se calla, porque el silencio sería complicidad. Habla, confronta, denuncia. Y al mismo tiempo, tiende una mano que invita a regresar. Este es un recorrido por la verdad que incomoda, la advertencia que salva, y el llamado urgente a volver al Dios que no se rinde. Capítulo 4. La causa del juicio. La voz de Dios retumba sobre Israel como un trueno que nadie puede ignorar. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Este no era un juicio superficial. No se trataba únicamente de la idolatría, sino de algo más profundo y trágico. La ruptura total de la relación entre el pueblo y su creador. En las calles se respiraba mentira. La violencia se había convertido en lenguaje común. Y la corrupción manchaba desde las casas más humildes hasta los palacios más altos. Las manos que debían levantarse para bendecir estaban manchadas con sangre. Los líderes espirituales, sacerdotes y profetas, no solo habían fallado en su misión, sino que habían tomado caminos torcidos y habían arrastrado a la nación tras ellos. Su silencio ante el pecado fue tan culpable como las acciones de los malvados. El conocimiento de Dios, que debía ser un tesoro guardado en el corazón, había sido reemplazado por supersticiones y rituales vacíos. La verdad había sido vendida al mejor postor. Y la santidad se había convertido en una costumbre sin vida. Así, el pueblo vivía como si Dios no existiera. Como si las promesas y advertencias de la ley fueran apenas historias antiguas sin poder real. Pero la voz del Señor no se había apagado. Y ahora resonaba. No con palabras suaves, sino con la urgencia de un juez, que llama a cuentas a su pueblo. Capítulo 5. Orgullo que aleja a Dios. El juicio no es solo para Israel. También Judá está en la mira del Altísimo. Ninguno puede decir, nosotros estamos a salvo. Ambos pueblos han bebido de la misma copa de orgullo, confiando en su poder militar, en sus alianzas políticas, y en la falsa seguridad de su religión vacía. El Señor observa y declara con voz firme: me apartaré de ellos, hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. Estas palabras no son una amenaza ligera. Son el veredicto de un Dios que ama demasiado, como para permitir que su pueblo siga engañado. El orgullo había cerrado los oídos de Israel y Judá. Y mientras creían que su fortaleza era suficiente, sus cimientos espirituales se desmoronaban. La distancia de Dios no es abandono definitivo, sino una disciplina severa. Es como la retirada de un médico, que deja de aplicar un calmante, para que el dolor despierte al paciente, y éste clame por verdadera cura.
Es una pausa dolorosa, pero intencional. Un silencio que grita. Reconozcan su necesidad de mí. Y en ese espacio entre el pecado y el perdón, la única salida es la humildad. Solo cuando el orgullo se rompa, cuando las manos vacías se levanten, la presencia de Dios volverá a llenar la tierra, con su misericordia y su paz. Capítulo 6. Apariencias sin profundidad. El pueblo abre sus labios con palabras que suenan sinceras. Volvamos al Señor. Él nos sanará. Nos vendará las heridas. Nos levantará al tercer día. Y viviremos delante de Él. Pero el Señor, que ve más allá de los labios, escudriña el corazón y descubre la verdad. Su arrepentimiento es frágil, como rocío que brilla un instante en la mañana, y se evapora cuando el sol toca la tierra. Israel buscaba a Dios solo para aliviar sus consecuencias, no para rendirle el corazón. Sus sacrificios eran abundantes. Sus altares estaban llenos. Pero su vida diaria permanecía sin cambio. Y entonces la voz de Dios resuena con claridad, sin posibilidad de malinterpretación. Quiero misericordia y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. El problema no estaba en la ausencia de ritos, sino en la ausencia de verdad interior. La adoración había sido reducida a un intercambio mecánico. Yo te ofrezco algo, tú me bendices. Pero el Dios de Israel no es un ídolo negociable. Es el Creador que exige todo el corazón. Así, el Señor rechaza las apariencias y llama a un arrepentimiento real. Uno que no se mide por el humo del altar, sino por la justicia que fluye y la fidelidad que permanece. Capítulo 7. Una herida que no sana. Israel vive atrapado en un ciclo sin fin de pecado. Una espiral que los consume lentamente. Como un horno encendido que nadie apaga. Sus pasiones y ambiciones arden sin descanso, alimentadas por el orgullo, la envidia y la codicia. El calor de ese horno no solo quema a sus enemigos, sino que destruye su propia casa. Los gobernantes conspiran. Los jueces se corrompen. El pueblo celebra la maldad como si fuera victoria. Cuando el peligro se acerca, en lugar de humillarse ante su Dios, Israel busca pactos con Egipto. Envía embajadas a Asiria. Y deposita su esperanza en la diplomacia humana. Pero no hay tratado político que pueda curar la infección espiritual que los consume. El Señor observa y ve un pueblo que no reconoce su verdadera herida. No entienden que el problema principal no son las amenazas extranjeras, ni la economía, ni la fuerza militar. El verdadero enemigo está dentro. Es su rebelión contra el Dios que los formó. Como un enfermo que cambia de médico, sin aceptar el tratamiento. Israel recorre naciones y alianzas, pero nunca se entrega al único que puede sanar. Y así, la herida permanece abierta, supurando dolor y trayendo muerte. Hasta que llegue el día en que la verdad los confronte cara a cara. Capítulo 8. Lo que siembras, cosechas. El mensaje es tan breve como certero. Tan sencillo como imposible de evadir. El que siembra viento, cosechará torbellino. Israel ha trabajado con esmero. Pero no para edificar la justicia, sino para multiplicar su propia ruina. Sus manos han levantado altares para ídolos. Sus corazones han buscado seguridad en alianzas políticas con naciones poderosas. Y su memoria ha borrado al Dios que los rescató. En lugar de sembrar obediencia, han sembrado rebeldía. En lugar de plantar verdad, han cultivado mentira. Y ahora, el campo está maduro. No para la bendición, sino para el juicio. El torbellino que se acerca. No es un accidente ni una injusticia. Es la consecuencia natural de su elección. Porque nada firme puede levantarse sobre un fundamento de infidelidad. Y ninguna nación puede sostenerse cuando abandona al único que le da vida. Las alianzas humanas se romperán como caña seca.
Los ídolos quedarán derribados y en silencio. Y el orgullo de Israel será barrido por la fuerza del viento que ellos mismos despertaron. En ese día, recordarán que el sembrador siempre recoge lo que decidió plantar. Capítulo 9. El exilio anunciado. Ya no hay vuelta atrás. Las advertencias que antes parecían lejanas, ahora resuenan como sentencia definitiva. El juicio es inevitable. Israel será arrancado de la tierra que fluía leche y miel. La tierra que fue herencia y promesa. Se convertirá en campos abandonados, con viñas sin fruto y graneros vacíos. Los cantos de fiesta se apagarán. Las procesiones de alegría quedarán en silencio. Y las calles que antes celebraban la cosecha se llenarán de lamentos. Las manos que antes levantaban copas de celebración se alzarán ahora para suplicar piedad. El humo de los altares idólatras será reemplazado por el polvo del camino al exilio. No es que Dios se haya olvidado de su pacto. Es que el pueblo lo ha roto una y otra vez, prefiriendo la mentira antes que la verdad, la sombra antes que la luz. La bendición de la tierra prometida será retirada como un manto arrancado en la noche. El dolor del destierro no será solo pérdida material, sino la amarga lección de lo que significa vivir lejos del Dios vivo. Pero incluso en la lejanía, cuando todo parezca perdido, la memoria de su amor quedará como una semilla oculta, esperando el día en que el pueblo decida volver al hogar. Conclusión. Un eco que llama. Estos capítulos no son solo historia antigua, ni palabras escritas en pergaminos olvidados. Son un espejo vivo, capaz de reflejar la condición humana de cualquier generación. Nos muestran que el pecado no es solo un acto aislado. Es un camino elegido. Una dirección que, paso a paso, nos aleja de la fuente de vida. Y toda dirección lejos de Dios termina inevitablemente en pérdida, sequedad y vacío. Pero en medio de las sentencias, entre las líneas duras de la advertencia, se escucha un susurro constante. No quiero perderte, regresa. Porque la disciplina de Dios no nace del desprecio, sino del amor. Cada palabra fuerte es una mano que sacude. Cada juicio anunciado es una puerta que aún sigue abierta. El eco de la voz de Oseas atraviesa los siglos y golpea nuestras conciencias hoy. No cambies la misericordia por la apariencia. No cambies a tu Dios por alianzas vacías. No vendas tu fidelidad por promesas frágiles. Sigue siendo el mismo llamado. Vuelve y vive. Porque aunque el juicio sea real, la gracia siempre está más cerca de lo que imaginamos.